con el doctor Julián La Monarca, médico especialista jerarquizado en psiquiatría, ex concurrente al Hospital Borda, Neurociencias e Investigación, Hospital de Alta Complejidad El Cruce, Néstor Kirchner, Dirección Médica Clínica Comave, Sociedad Anónima, docente en universidades, doctor desde Radio Digital San Luis. Los saludamos Leticia, Johnny, Nino y una cantidad de gente que ocuparíamos mucho tiempo en mencionarla. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por atendernos. Es médico psiquiatra, especialista en suicidio. ¿Cómo entendemos lo que pasó ayer en España, doctor? Hay que respetar la voluntad del paciente, hay que tratar de revertir la situación. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Sí, es un caso muy complejo, ¿no? Siempre se generan dudas sobre estos temas, ya con la eutanasia en sí, ¿no? ¿Verdad? Donde uno dice, bueno, el paciente tiene su voluntad ante una enfermedad terminal que, bueno, ya se sabe el desenlace, por tanto, quiere poner fin. Yo creo que lo que generó controversia en este caso es los antecedentes, ¿no? Por salud mental de esta chica, que reabre un poco en España, hablando con algunos periodistas allá, reabre el debate que está muy sectorizado allá, el tema de la legislación, que ya es ley hace ya como 6 años, la eutanasia, pero cada vez que suceden estos casos, donde uno dice, bueno, pero hay un padecer psíquico además del padecer del cuerpo, se abre de vuelta todo un debate porque, tal como dicen, gran parte de la población, allá y acá también, se podía haber revertido su padecer psíquico, ¿verdad? Es un gran interrogante. La realidad es que conmovió a todo el mundo, la verdad. Doctor, uno escuchando, leyendo testimonios, sostenían esto último que usted acaba de poner énfasis. Dice, estábamos ante una enfermedad mental que tal vez no fue tratada convenientemente como para evitar el desenlace que hubo. ¿Se puede hacer ese enfoque? Yo creo que técnicamente no, porque lo que se aprobó, porque recuerden que todos los tribunales, de hecho la Comisión de Derechos Humanos Europea también lo avaló, fue el hecho de su padecer por enfermedad crónica, irreversible, que produce un malestar. Entonces, el enfoque técnico que se le dio al caso fue ese. En los países donde está aprobada la eutanasia, el requisito fundamental es padecer una enfermedad crónica que no es reversible y que genera muchísimo dolor y malestar. Entonces, eso se cumplía en algún punto. Entonces, el enfoque que le dio, por eso se revocó el pedido de la cautelar, digamos, de no hacerlo, porque cumplía con los requisitos de esta enfermedad crónica irreversible del cuerpo. Recuerden que ella tenía una paraplegia por este intento fallido de suicidio que tuvo. Por tanto, el enfoque que se dio fue ese. Doctor, ella estaba en tratamiento, recordemos, hacía muchos años, ¿no? Un tratamiento por salud mental, por psiquiatría, por psicoterapia. Doctor, ¿a usted se le ha presentado alguna vez algún caso en donde un paciente le diga, mira doctor, yo quiero morirme? No, realmente no. Nosotros lo que trabajamos muchas veces con el equipo de suicidología es, lamentablemente, intercedemos cuando sucede algún evento, ya sea en una institución o muchas veces en lo que son colegios o universidades,
haciendo lo que es la posvención, ¿verdad? Pero no, yo al día de hoy nunca he tenido un caso así. Sí que existen, hay antecedentes de varios casos en el mundo, sobre todo en Europa, que son lugares como en Colombia también, donde ha habido eutanasia por patologías psiquiátricas, que eso es lo que este caso lleva en algún punto donde genera el debate, ¿no? Nadie se pregunta, la eutanasia, ¿qué sucede y demás con una enfermedad terminal como podría ser un cáncer, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos abocamos ya cuando el suicidio está consumado, en realidad. Doctor, San Luis, si bien nos explicaban que hay diferentes maneras de medir el tema de los suicidios, en una medición dada a conocer por La Nación, no el diario La Nación, sino el Ministerio de Salud de la Nación, San Luis, que tiene una población de 500, 600 mil habitantes, la provincia, está segunda en el índice de suicidios en el país. ¿Qué hay que hacer? Bueno, una de las charlas que a veces uno da en los congresos es sobre los mitos, ¿no? ¿Verdad? Que hay en torno al suicidio, los intentos de suicidio. Hace 2 años hicimos un congreso en un país hermano, limítrofe, donde es extremadamente tabú, ¿verdad? Sí. De hecho, una de las charlas que dimos no se televisó justamente por eso. Yo creo que, como todo, más allá del suicidio, como todo en medicina y en general, el conocimiento que uno proporciona o que uno tiene ayuda muchísimo. En este caso, muchas veces en lugares donde hay mucha tasa, en el caso de suicidios o intentos de suicidio, son lugares donde se intenta no hablar, se intenta tapar, se intenta disfrazar, no se puede exponer. Yo creo que un poco va por ahí, por el desconocimiento y por el no blanquear la situación. Estos mitos que decía, muchas veces uno piensa, o lugares donde se replica, porque pasa muchísimas veces, se comete un suicidio en una institución y se replica al tiempo en la misma institución. Eso es porque el lugar quizá cree que hablando de suicidio va a fomentar que la gente se suicide o va a darle ganas al que no. Y eso es un mito. Lo que hay que hacer es este trabajo de posvención. Y en el periodismo también, usted sabe perfectamente que han existido muchas limitaciones para informar sobre casos de suicidio, salvo que fuese una persona notable que haya vivido una situación así, ¿no? Sí. Yo creo que va de la mano también por lo tabú que al día de hoy todavía aún es la psiquiatría y la salud mental, ¿verdad? Yo creo que la psiquiatría y la salud mental, de hecho ayer di una charla sobre epilepsia, yo hago epilepsia también, donde dentro de ese marco es también tabú el tema de pacientes con epilepsia y depresión. Entonces, yo creo que se suman varios tabúes, varios miedos, lo que es la patología psiquiátrica con un suicidio, y yo creo que por eso hoy en día nos cuesta hacer este tipo de trabajos, y uno cuando investiga un poco, en muchos casos de suicidio hay 1 millón de alarmas, 1 millón. Por eso yo formo parte también de una comunidad acá en Quilmes, que es atención al suicida, donde hay números telefónicos gratuitos, uno puede hacer esta cuestión de agarrar a tiempo, pero no necesariamente se llega a eso. Hay un montón de indicios, mismo no solo profesionales de la salud, sino cualquier persona debería estar en algún punto capacitada como para estar atento y brindar ayuda, ¿verdad? Es como un RCP o el clásico ejemplo del muchacho de la ferretería que va a un señor a comprarle 3 cajas de veneno para ratas, por ejemplo. Eso pasó un montón de veces. Y el tipo, atento, no prepara para qué la querés, no sé qué, bueno, ahí desarticuló una situación y lo puede terminar en una desgracia. Claro. Acá, afortunadamente, toda esta situación de los índices han generado que desde el gobierno provincial han generado avisos, campañas, y se inste, hablemos del suicidio. Exacto. Hablemos del suicidio, inclusive insistir con un teléfono que hay acá, que es el 911, el mismo de la policía, todo, y hay un servicio de atención
de especialistas las 24 horas cuando se es informado un caso, la posibilidad de un caso así. Pero volviendo al tema de la eutanasia, doctor, ¿no es lo mismo hablar de muerte asistida que de eutanasia? Porque de muerte asistida hay muchos casos en Argentina en la medicina. Sí, hay una división técnica que está bueno siempre aclarar. Una cosa es, antes que me olvide, acá también en Buenos Aires está el número del teléfono 335, que es un teléfono similar, que es el riesgo, sí, antes que me olvide porque me quedó en el tintero. A ver, uno cuando habla de eutanasia hay diferentes tipos de ponerle fin, ¿verdad?, a la vida. La eutanasia, con la que uno la conoce clásicamente, la eutanasia activa, es donde el médico, la médica en este caso, el profesional, entrega, ¿sí?, o proporciona él mismo una dosis letal de medicamento, ¿verdad? Esa es la eutanasia directa. Otra cosa es la eutanasia indirecta, donde se le administran no medicamentos letales, sino más bien medicamentos que son de uso para paliar, por ejemplo, morfina, para paliar el dolor, y no se tiene en consideración dosis altas. Por tanto, no puede dar una medicación que sirve para aliviar y generar bienestar en dosis muy altas, ¿sí?, sabiendo que como efecto secundario podría producir el deceso, ¿sí? Y después está el protocolo de muerte digna, que es lo que en Argentina sí tenemos, que en realidad es suspender o no activar ningún protocolo que pueda prolongar la vida. Por ejemplo, intubación, oxígeno a niveles que requiera el paciente, ¿verdad? O sea, ninguna maniobra, si el paciente entra en paro, no se hace nada, paro cardiorrespiratorio no se hace nada, y se le da hasta que llegue este paro cardíaco, que en general es la causa final, una enfermedad terminal, siempre es enfermedad terminal, que es en Argentina de lo que estamos hablando. Hasta que llegue ese momento, solo se proporciona un bienestar, ¿no? Uno le pone un poquito de oxígeno como para que el paciente sienta, ¿verdad?, esa comodidad, se pone morfina, se ponen analgésicos, pero se espera el desenlace final. Digo esto en Argentina porque en Argentina lo único que legalmente está aprobado es para los casos de enfermedades terminales, donde uno sabe que va a llegar en cualquier momento, pero no hace nada para adelantarlo, ¿sí? Hay una gran diferencia. Ese es otro dilema ético, porque en el caso de la eutanasia activa, o como la conocemos clásicamente, es el profesional el que administra en dosis que él conoce y por las vías, ya sea endovenosa o lo que sea. Eso genera gran debate también porque, bueno, hay mucha gente conservadora en el sentido de que uno hace un juramento y por tanto es de no dañar, es un juramento hipocrático que se hace a nivel mundial, el no dañar. Entonces, eso creo que también abre este debate filosófico. Otra cosa es, por ejemplo, el suicidio asistido, donde uno le proporciona al paciente, le dice lo que tiene que tomar, lo que tiene que aplicarse, la cantidad, las dosis, y es la persona el que lo hace. Entonces el suicidio asistido también es otra cosa. Para llegar a eso, que usted de pronto, usamos su ejemplo porque estamos dialogando con usted, no forzosamente usted, un profesional recete esos medicamentos que van a terminar con la vida de una persona, ¿qué situaciones evalúan para decidir? Bueno, ese es otro de los debates, hablando puntualmente ahora de Noelia, porque al parecer, lo que más se tomó en consideración en el caso de ella fue esta enfermedad esta neurológica, ¿sí?, incapacitante, y pareciera que no se tomó mucho en consideración su aspecto psíquico. Entonces, yo creo que en el caso de haber una situación así, hay que darle mucha bolilla también a la evaluación psiquiátrica. Esto pasa lo mismo con el aborto, digamos, cuando se aprueba o se habilita en la población médica, hay médicos que lo van a hacer y otros que no. Doctor,
Si se llega a enfrentar a un caso así, ¿qué va a hacer? Yo soy la idea de respetar la autonomía de las personas, siempre y cuando, que esa es la parte más difícil. Nosotros en Argentina tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, tan debatida, que es la nueva ley, que tiene ya 16 años, en donde se habla de conceptos tales como la lucidez de una persona, ¿no? Entonces, si pasaste esta luz voluntariamente y se puede ir también voluntariamente. Acá el detalle es qué es la lucidez. Hay corrientes psiquiátricas que tienen cerca de 150 años en debate, igual que la conciencia, qué es la conciencia. Entonces acá entramos en un bucle donde hay que ponerse primero de acuerdo cuando una persona está en sus capacidades para decidir, ¿verdad? Estando eso más o menos claro, yo creo que es válido que cada uno pueda terminar de manera con su vida, de manera, en estos casos, aparte no es que el médico en ese caso receta, bueno, se hace en un ambiente cuidado, protegido, tranquilo, confortable, digamos, ¿no? Pero yo creo que, salvando un montón de cuestiones previas, yo creo que no habría por qué oponerse a la voluntad. Pero eso sería ante la presencia de algo terminal en la persona que le impida seguir viviendo. Exacto. Por eso volvemos al inicio. Uno dice, ¿qué pesaba más en esta paciente o en esta chica? ¿Su padecer físico o su cuestión más psicológica por los traumas que había sufrido? Porque eso sí, en algún punto uno puede tratar de remediar, uno puede poner la firma que eso no se va a ir más. Su condición neurológica sí. Ahora, dicen que los dolores de la enfermedad que ella o de la situación en la que ella estaba eran insoportables. Exacto. Y que eso la empujó a tomar esta decisión, amén de que se entre en temas familiares, su relación con su padre, etcétera, el hecho de haber sido violada en manada y demás, ¿no? Pero dicen que sufría dolores insoportables, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo que uno si ve las notas y ella, digamos, su posición siempre fue muy firme, ¿no? Ella, este dolor insoportable físico, ella no podía dormir, o sea, estaba en una situación realmente. Y además, otra cosa que está bueno saberla es que, porque también han corrido rumores de la venta de órganos, todo ese tipo de cosas que en general empiezan a circular. Ahí, en estos lugares, en Bélgica, Holanda, digamos, donde está España, donde está admitido, hasta último momento uno le a la persona, che, ¿estás seguro? Mirá que se puede dar marcha atrás, no es una decisión que obviamente, una vez que administrativamente o legalmente sale, no hay marcha atrás. Y Noelia parecía estar en todo momento muy segura de su decisión. Entonces uno puede decir, bueno, tendría un bagaje psíquico, un padecer psíquico que después se le sumó a esto, pero en última instancia creo que la decisión la tomó en un estado de lucidez, claro. Claro. Esto puede desencadenar. Porque aparte duró 2 años toda esta cuestión, porque el padre hizo una cautelar. Sí. Entonces no es que intentó suicidarse ayer y hoy pidió y pasado se eutanasió, ¿verdad? Fueron 2 años donde durante en muchas oportunidades se le fue repreguntando, reconsiderando la situación y ella se mantuvo. Alguien que mantiene una postura tan firme, yo creo, durante un tiempo acorde, que 2 años es suficiente, yo creo que bueno, esa decisión fue tomada en sus capacidades. En Argentina debería haber una ley que acepte la eutanasia. Yo creo que sí. Creo que lo mismo, ¿verdad? ¿No? Regulada y con todo lo que se merece. Obviamente. Yo creo que sí. Doctor, le agradecemos muchísimo. El promedio, quería saber, el promedio de edad de suicidios que hay en Argentina. Y hay poblaciones muy vulnerables que uno se sorprende, pero hay mucho suicidio en la adolescencia, en la preadolescencia, que de eso no se habla en los colegios, es un tema pero súper, hiper tabú.
y en adultos mayores. ¿Sí? En Argentina, por lo menos, o en las grandes ciudades, se lleva mucho el promedio adolescentes y preadolescentes y adultos mayores. Pero en general es cerca de los 30 a 35 años. Doctor, y por ahí vio el día que se deciden, ¿no? Muchos chicos que son, o la gente grande, ¿no? Los fines de semana, sobre todo los domingos, que hay muchos casos. Sí, eso tiene que ver con una cuestión más social, más del fin de semana, más del clásico el domingo a la noche. Sí. Pero en realidad, cuando uno ve los suicidios consumados y cuando ve muchísimas veces la estrategia de la persona, pudo haber sido un miércoles al mediodía porque la familia no estaba, porque el laburo no lo iban a llamar y qué sé yo, y ahí... Entonces, tiene que ver en algún punto con esta cuestión media metafísica, donde hay patologías que cursan con un pozo más depresivo los domingos a la noche realmente, como puede ser una melancolía, o los lunes por la mañana, que son cuadros más o esquizofrenia, donde es mucho más común, pero es una cuestión más metafísica. La realidad que los que llegan a hacer un suicidio consumado, salvo cuestiones de consumo de sustancias o demás, que son brotes psicóticos, digamos, que es más impulsivo, en la mayoría de los casos, por eso digo, hay muchísimas pistas que uno rastrea semanas previas al hecho, y eso genera frustración, ¿no? Pero en realidad el paciente muchas veces lo planifica todo, como para que no lo encuentre nadie y nadie acuda. O sea que puede ser cualquier día. Está bien. Muy bien. Doctor Julián La Monarca, que es médico psiquiatra, especialista en temas suicidios, que tiene una vasta trayectoria en la docencia, en la atención, como médico especialista jerarquizado en psiquiatría. Muchas gracias desde San Luis por habernos atendido, por la generosidad de su tiempo. ¿La conoce? Sí. Casi toda Argentina la conozco. La realidad es que me gusta mucho viajar. Ir a pie también, ¿eh? Ir a pie. Sí. ¿A pie? Sí, a veces colectivo, qué sé yo. Ajá. Me gusta esa. Cuando tengo tiempo, ¿no? Hay veces que no se puede. Pero bueno, es muy lindo el país, muy grande. Gracias, doctor. Que tenga un buen día y una buena vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Chao. Muy bien, 11 de la mañana, 48 minutos. Clarito. Simple. Exacto. Perfecto lo que escuchaba. Simple, clarito. Señora Leticia, nos vamos a la pausa. No hay edad.